Este es el Seminario de Interpretación Bíblica. Soy Larissa Proes y conmigo está el Dr. Frank Hazel, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica BRI. Hola, Dr. Hazel. ¿Cuál es el tema de la lección de hoy? El siguiente tema es muy interesante. Está en el relato del Génesis como una piedra de toque para la hermenéutica bíblica. Sentimos que sería interesante no solo hablar de los principios de interpretación bíblica, sino también examinar un pasaje bíblico y ver cómo funciona, y cómo los diferentes enfoques y metodologías afectan su interpretación y la comprensión de eso. El pasaje que hemos elegido para este vídeo en particular, y para el capítulo del libro, es el relato de la creación del Génesis. Esta es una elección deliberada, porque es un texto muy cuestionado en teología. Muchas personas se preguntan si tiene una confiabilidad histórica o si este texto solo nos habla de la teología de los escritores bíblicos. Veremos en este vídeo y en el capítulo del libro con mayor detalle cómo diferentes enfoques y métodos hermenéuticos conducen realmente a una comprensión muy diferente de la creación para nosotros hoy. Así que creo que este vídeo será muy esclarecedor para muchos, porque realmente verán cómo diferentes enfoques llegan a conclusiones muy distintas y cuáles son las implicaciones de eso. Si nos ocupamos de la creación, no solo tratamos la creación, sino también la naturaleza del hombre, la naturaleza del matrimonio, que fue creado e instituido en el Jardín del Edén, y aún tiene ramificaciones para muchas enseñanzas bíblicas a lo largo de la Biblia. Entonces, este comienzo realmente prepara el escenario para todo lo demás en la Biblia, y por eso me alegro de que tengamos un caso de prueba práctico, un caso de prueba bíblico. ¿Y quién será el orador de hoy? Quien nos presenta esto es el Dr. Michael Hazel, que es profesor de la Universidad Adventista del Sur. Es un arqueólogo capacitado y estudioso del Antiguo Testamento. Enseña hebreo y ha enseñado el libro del Génesis durante muchos años. Es un experto en eso. Proporcionará algunas ideas fascinantes e importantes que pueden ayudarnos a comprender mejor algunas de las discusiones actuales, incluso dentro de la Iglesia Adventista, sobre la creación y la naturaleza de lo que leemos en la Biblia. Así que mientras ve el vídeo y mientras lee el libro, espero y oro porque pueda obtener una mejor comprensión y fortalecer su fe. Se une a nosotros el Dr. Michael Hazel para hablar del relato del Génesis como caso de prueba para la hermenéutica bíblica. Dr. Hazel, ¿cómo afecta el relato de la creación a la naturaleza y el propósito de la humanidad? El propósito de la humanidad también se indica aquí. De hecho, las primeras palabras que Dios le dice a la humanidad es que fructifique, que se multiplique y llene la tierra, lo cual es una instrucción muy interesante. Da la misma instrucción a los animales, pero también da esa instrucción a la humanidad. Los bendice y luego le dice que sean fructíferos y se multipliquen. Esto es extremadamente importante cuando nos damos cuenta de que el fundamento del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer se encuentra la narrativa de la creación. Es una institución de la creación como lo es el sábado, y esto es algo que Dios usa para perpetuar su promesa a lo largo de la Escritura. Quiero que pienses en esto por un momento porque después de la caída, la humanidad no está maldita. El suelo está maldito, la serpiente está maldita, pero la humanidad no está maldita. Por supuesto, hay consecuencias debido a lo que sucede en la caída, pero la instrucción de ser fructífero y multiplicarse continúa en Génesis 5. Perdón, en Génesis capítulo 11. Continúa después del diluvio, y lo importante es que a través
de esta unión divinamente instituida entre esposo y esposa, que se promete el futuro de la humanidad y la promesa del Mesías está realmente asegurada. Así que hoy en nuestra sociedad estamos viendo grandes redefiniciones del matrimonio y grandes redefiniciones de lo que significa ser un hombre y una mujer, lo que es esta unión biológica y lo que estamos viendo en realidad es una deconstrucción de gran parte del orden de la creación, de lo que Dios estableció allí en el principio. Este orden de la creación se restablece muy claramente en los 10 mandamientos. En el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. No puedo hacer eso si no son un padre y una madre. El mandamiento de no cometer adulterio, el mandamiento de no codiciar la esposa de tu prójimo, etcétera. Entonces existe este elemento intrínseco que se encuentra mucho en la escritura y ese elemento intrínseco de la humanidad se basa fundamentalmente en los padres y en la importancia de la paternidad y en ese concepto de proporcionar formación continua a un niño e integrarlo en la sociedad. Y también los beneficios que la sociedad recibe de un fundamento sólido del hogar es tan intrínseco a la escritura que está imbricado en toda la historia que encontramos por toda la Biblia. Así que es algo que descubrimos que fue instituido en la creación con un propósito. Y entonces es a través de ese propósito que Dios puede establecer su promesa para un Mesías futuro, para la venida de Jesucristo. Si no hubiera habido esas uniones de aquellos individuos que componen la herencia genealógica de Jesús que encontramos en Lucas y Mateo, no habría existido un Jesucristo, no habría ningún Mesías que viniera a este mundo. Dios, por supuesto, podría haberlo hecho y lo hizo milagrosamente, por supuesto, pero había algo que estaba muy presente en esa historia, al esperar con anhelo el cumplimiento anunciado. Así que este elemento de la creación también es extremadamente importante. ¿Qué tiene que ver la creación con nuestra concepción del carácter de Dios? En la creación podemos ver el carácter de Dios revelado por primera vez. Una de las cosas que revela el capítulo 1 de Génesis es el orden de la creación y que Dios es un Dios de orden. En otras palabras, Él crea un ecosistema para la vida, comenzando con la luz y el primer día de la creación, separando la tierra del agua, haciendo todas estas cosas mientras trabaja para crear un ecosistema de vida, creando la atmósfera, creando todos los elementos y luego llenando esos elementos con vida. Así que Dios, como vemos en Génesis capítulo 1, es un Dios que tiene una forma muy sistemática en la que ha planeado cómo crear y cómo conseguir este orden. Esto es muy diferente a los antiguos mitos paganos de la creación que existen, en los que la creación tiene lugar a partir del caos y de hecho tiene lugar debido a la muerte de un dios y la mezcla de la sangre y del cuerpo de ese dios con arcilla para crear la humanidad no es algo muy planeado, simplemente sucede. Es muy diferente a la manera majestuosa en la que se describe la creación en el libro de Génesis capítulo 1. Por tanto, vemos un Dios de orden. En segundo lugar, vemos a un Dios que se preocupa por su creación, como acabamos de describir al crear a Adán y a Eva. Dios busca tener una relación con su creación y también lo busca posteriormente. Cuando Adán y Eva pecan, es Dios quien inicia esta comunicación nuevamente al hacer esta pregunta sin juzgar. Él pregunta, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaban, pero los estaba buscando y atrayéndolos hacia Él. Y lo hace una y otra vez cuando analizamos su relación de alianza. Siempre es algo que Dios inicia, siempre es algo que Dios provoca a lo que respondemos en reciprocidad. Entonces, ¿qué pasaría si Dios no creara de la manera que describe la Biblia? ¿Qué habría pasado de haber creado
utilizando el proceso de millones de años y usando el tiempo de evolución y el concepto de evolución de la supervivencia del más apto. ¿Qué nos estaría diciendo eso acerca del carácter de Dios? Creo, en primer lugar, Dios habría ordenado millones y millones de años en los que habría tenido lugar un holocausto tras otro de criaturas que se habrían destruido una y otra vez para conseguir la supervivencia de los más aptos a medida que intentaban llegar a la cima de forma innata o como fuera ese proceso. Y ese no es el Dios que vemos en las Escrituras en absoluto. Ese no es el Dios que vemos en Génesis capítulo 1 y 2 en absoluto. Dios es un Dios de orden y crea un mundo perfecto que luego cae en la tentación y cae en el pecado. Dios crea perfección. Dios no crea imperfección. Ese es un problema importante. El otro tema importante con respecto al carácter de Dios es que Dios también está representado. Jesús está representado en el Nuevo Testamento como el Dios que puede hablar y la gente es sanada. Puede hablar y algo ocurre. El centurión se le acerca y le dice en Capernaum, solamente di la palabra porque soy un centurión, sé que doy órdenes, puedo decir la palabra, simplemente, si simplemente dices la palabra, sé que mi siervo será sanado, dijo él. Y Jesús se maravilla de su fe porque esa fe es mucho más grande que cualquier cosa que ha visto. Y Jesús dice, tu siervo sanará. Y en ese mismo momento aquel siervo fue sanado. Entonces la capacidad del Salvador para hablar se refleja en la creación porque es el mismo creador que dijo y así fue. Dijo y así fue. Quiero decir, no podemos comprender eso. Obviamente, en la mente de Dios ese plan de lo que Él iba a decir y cómo todo iba a suceder y a ocurrir instantáneamente. Y sí, se llevó a cabo. Pero ese mismo poder que se manifiesta en Jesucristo en el Nuevo Testamento estaría deprovisto de poder si Él no hubiese podido y no lo hubiese hecho al principio. Entonces, estas cosas están intrínsecamente relacionadas entre sí. Sin embargo, hay otro problema, porque la Biblia nos dice específicamente que Dios creó de esta manera en los capítulos 1 y 2 de Génesis. En el cuarto mandamiento se nos dice que recordemos el día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Si Dios afirma que creó en 6 días al principio, al escribirlo con su propia mano en los 10 mandamientos, pero en realidad no lo hizo, ¿qué diría eso sobre el carácter de Dios? ¿Está siendo Él veraz? ¿Está mintiendo? ¿Por qué entonces Génesis 1 y 2 nos da una sola imagen? Y si esa imagen se refleja en toda la escritura, cada escritor bíblico se remite a la creación y afirma la actividad creativa de Dios. ¿Por qué se da esto si Dios no creó de esta manera? ¿Qué nos diría eso acerca de la Biblia? ¿Qué nos diría eso sobre el carácter de Jesús, quien afirma que la creación fue hecha de esa manera? Y por supuesto Jesús, en ese famoso pasaje de Mateo capítulo 19, creo, dice específicamente que los hombres y las mujeres fueron creados y lo que Dios ha hecho no permite que ningún hombre los separe. Entonces Jesús afirma que la creación de la humanidad fue como lo describe Génesis. Tendríamos que cuestionar mucho del carácter de Dios, el carácter de Jesús. ¿Creía en un cuento de hadas o en un mito de decir estas cosas? Estas son grandes preguntas que realmente inciden en el carácter de Dios. Si aceptamos miles de millones de años de evolución, ¿qué ocurriría con el concepto de pecado, muerte y redención? La Biblia se nos da dentro de una cierta estructura y marco. Comienza con la creación en Génesis capítulo 3. Tenemos la caída y el resto de la escritura se centra en el cumplimiento del plan de redención, que finalmente tiene como resultado la restauración de la humanidad en la segunda venida de Jesucristo. Por tanto, tenemos este objetivo, este propósito, este futuro en mente. Pero existen varias disertaciones importantes escritas recientemente en Alemania y también aquí en los Estados Unidos que han cuestionado esto porque han dicho
¿Qué pasa si no es así como sucedieron las cosas? ¿Qué sucede con todo el plan de redención si la creación no ocurrió como se dice y si la caída no fue realmente como la describe la Biblia? Así que miremos eso por un momento, porque este es un tema muy importante. En Romanos, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Así pues, la paga del pecado es muerte, ya lo sabemos, y eso es exactamente lo que Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2, antes de la caída, le advirtió de lo que sucedería si comería del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sabemos que sucedió después, conocemos la maldición que Dios pronunció y que esto de hecho sucedió y conocemos la realidad de lo que ha sucedido desde entonces, que todos morimos y Dios no viene a rescatarnos antes. Entonces, esta es una realidad a la que nos enfrentamos en la vida. La Biblia es la única que nos ofrece una perspectiva de la relación de cuál era el plan de Dios y la caída, el único ejemplo de lo que ocurre con la muerte y de dónde vino la muerte. Sin Génesis realmente no sabríamos de dónde vino la muerte y con todas las demás religiones simplemente asumiríamos que este era un patrón cíclico que siempre había existido y siempre existirá. Los egipcios creen que la creación salió de la muerte. En realidad, de la muerte fue el primer Dios que creó todas las cosas. El hinduismo, con su visión cíclica, también ve la muerte y la vida como un continuo que siempre ha existido y siempre existirá. Por tanto, solo la Biblia nos da la visión de que la muerte no siempre fue parte de la creación de Dios y que no será parte de la creación de Dios en el futuro. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué pasa si tenemos millones de años de muerte antes de la entrada del pecado? En otras palabras, si los seres humanos fueron el final de ese proceso de evolución humano de 600,000 años, de la evolución humana, y Adán y Eva de alguna manera proceden de este grupo de unos 10,000 seres humanos. En ese momento hay alguna especie de Adán y una Eva en algún lugar. ¿Qué hacemos con esos millones y millones de años de muerte previos a la existencia de la humanidad, antes de que hubiera una pareja que pudiera pecar? E incluso, por supuesto, se pone en tela de juicio a la pareja. Como señalamos en el capítulo, muchos teólogos de hoy no creen que Adán y Eva fueron seres literales, fueron una especie de representantes, por así decirlo, de la humanidad, porque si aceptamos una cosmovisión evolutiva, el mundo no comenzó con dos seres humanos, comenzó con muchas criaturas que finalmente acabaron con un acervo genético o un acervo de individuos que eran seres humanos, tal vez unos 10,000 más o menos. Tenemos todas las citas aquí, en este libro que puedes leer. Entonces, ¿qué pasa con esos millones de años de muerte? Bueno, atentan contra el propio Evangelio. Si hubo millones de años de muerte antes del pecado, entonces la paga del pecado ya no puede ser la muerte. Y la paga del pecado ya no es la muerte. Entonces, ¿cuál sería el propósito de enviar a Cristo a esta tierra? ¿Cuál sería el propósito de su muerte en la cruz? ¿Cuál sería de su muerte sustitutiva en la cruz para pagar el precio legal por nuestros pecados si la muerte no fuera la consecuencia del pecado? Así que este es un tema importante que atenta contra el propio cristianismo. No es un tema periférico en el que solo estamos tratando con unos 2 capítulos de la Biblia al principio y diciendo, bueno, podemos entender esto de una manera diferente, de una manera matizada, como una metáfora o como algo más. No, no, no. La totalidad del plan de redención se basa en lo que sucedió al principio. Si la creación no sucedió al principio, tal como la describe la Biblia, entonces el plan de redención no habría sido necesario y no hay razón para que Jesucristo o el plan de redención se haya puesto en marcha. También podríamos negar la totalidad del cristianismo porque todo se basa en los 2 primeros capítulos de la Biblia. Es interesante que James Barr, uno de los principales profesores de la Universidad de Oxford, profesor regio de hebreo, en uno de sus libros, reprende a los eruditos evangélicos por su incoherencia. Él dice, ¿cómo puedes creer en la infalibilidad de la Escritura y al mismo tiempo tratar de describir lo que sucedió al principio en Génesis como algo diferente a lo que sucedió?
Cualquier erudito hebreo que entienda lo que sucedió en Génesis al principio entiende que el escritor tenía la intención de comunicar que la creación ocurrió en 7 días consecutivos, literalmente consecutivos, que estos son periodos de 24 horas y que el diluvio mundial fue un evento global. Si niegas esto, dice él, básicamente estás eliminando una gran parte de la escritura, y esto no es consecuente de una visión conservadora o basada en la Biblia de la escritura que toma estas cosas en serio. ¿Qué relación existe entre la creación y la segunda venida? En la teología, a veces usamos términos muy técnicos y podríamos decir que la protología, lo que ocurre al principio, y la escatología, lo que ocurre al final, están íntimamente ligadas entre sí. No puedes tener una sin la otra. Y vemos esto en la historia de la iglesia cristiana. También vemos esto como una consecuencia de lo que sucede así si renunciamos a los 2 primeros capítulos de Génesis como relatos literales de lo que Dios realmente hizo al principio. Tenemos un pasaje maravilloso, Isaías 65:17, que dice: He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y vemos esta promesa como una promesa que continúa a lo largo de la Escritura. Hay algo que se anhela, hay algo que se espera con anhelo mientras Dios lleva a cabo su plan de redención. El plan de redención no solo termina con la venida de Cristo a esta tierra en la cruz, donde obtuvo la victoria sobre el pecado y pagó la pena máxima por nuestros pecados, sino que la culminación final del plan de Dios es su segunda venida. Y Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta esperanza en la salvación que Jesús nos ofrece en el nuevo cielo y la nueva tierra es maravillosa, maravillosa esperanza. Quiero también mencionar un pasaje en Apocalipsis 21 que leemos a menudo en los funerales y que leemos a menudo en los momentos en los que estamos tristes, cuando la muerte se acerca. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, la pregunta es, si Dios no creó en el principio, como la Biblia describe que Él creó en el principio, ¿cómo sucederá entonces al final? Dios dijo al principio y así fue. Y en la Biblia leemos que cuando Jesús regrese, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es un evento muy rápido que sucederá cuando Jesús regrese. Seremos transformados y la mortalidad se vestirá de inmortalidad. Entonces, ¿cómo puede suceder eso si en el principio no sucedió? Si Dios empleó 600 millones de años o 600,000 años o miles de millones de años para crear lo que hizo aquí en esta tierra, ¿tardará tanto tiempo para hacerlo la segunda vez? ¿O podrá hacerlo instantáneamente? Es muy interesante que las mismas denominaciones que han aceptado la visión modificada de la creación en el principio, ya sea creación progresiva, evolución teísta o evolución total, muchos de esos grupos de cristianos también han renunciado a su creencia literal en un segundo advenimiento. De hecho, cuando miras incluso a las iglesias protestantes de hoy y cuando ves los movimientos que están teniendo lugar hoy a nivel mundial a medida que el protestantismo y el catolicismo se están uniendo nuevamente, podemos ver que lo que la gente está mirando, las cosas con las que están comprometida y lo que están esperando y en los que están enfocados cada vez más es en la justicia social y en lo que esperan lograr aquí en esta tierra, porque en esta tierra quieren establecer un nuevo reino, el reino de Cristo. Y eso se debe en parte a esta eliminación de la esperanza de una verdadera segunda venida y un verdadero hogar lejos de lo que vemos aquí en este lugar. Entonces yo diría que es extremadamente importante
al analizar la primera creación, que mantengamos la esperanza de una nueva creación. Esta ha sido la esperanza de generaciones de cristianos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra historia. Esto es lo que enseña la Biblia. Entonces tenemos que ver estos dos elementos de protología y escatología juntos para entender lo que Dios ha hecho al principio. Promete hacerlo también en el futuro. Su único propósito es restaurarnos nuevamente a su imagen. Lo hizo al principio de una manera instantánea, sin emplear millones de años, y volverá a hacerlo al final. Esto es algo que podemos esperar con anhelo. Gracias, Dr. Hazel, y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.